Muy bien, el Señor sea con cada uno de ustedes, estimados hermanos que están aquí en este lugar y con todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Espero que Saulo, Sofi y todos, ángeles, hermanos, todos vengamos con, y creo que es así, Ana, vengamos con la actitud de aquellos hombres de Berea que tenían un espíritu, un carácter sencillo, humilde, noble para estudiar la palabra del Señor. Y les digo que creo que es así, que todos aquí estamos en ese espíritu. Bien, esta es una nueva serie. Como saben los miembros aquí, por lo general presento serie de lecciones con un tema general y luego unos subtemas. Entonces, esta nueva serie trata, Roberto, acerca de la iglesia, como ustedes están leyendo allí en su guía, ¿no? En el material de apoyo que tienen allí. La iglesia, y hoy vamos a ver esta primera lección. Fíjense, como introducción. Aunque es muy probable que usted haya estudiado acerca de este tema en particular, acerca de la iglesia, porque es un tema que se estudia entre cristianos en las iglesias. Bueno, el apóstol Pedro dijo lo siguiente. ¿Qué dijo allí en su segunda carta? ¿Sí? Para los que gusten buscar en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 12. Esto dijo el apóstol Pedro. Él dijo, procuraré siempre, ¿qué cosa? Siempre recordarles estas cosas, por más que las sepáis y estéis firmes en la verdad que ya poseéis. Entonces tenemos aquí este ejemplo del apóstol, este ejemplo apostólico, ¿sí? Esta actitud apostólica inspirada de recordar ciertas cosas, inclusive cuando se sepan y estén firmes en ellas. Y tomé este texto como introducción, bueno, para que veamos allí que hay una exhortación apostólica para que, si es necesario, pues repasar algunas cosas, ¿ok? Y estemos motivados, alentados, animados a continuar estudiando este tema. Aunque sé que para algunos de ustedes tal vez sea un tema nuevo, ¿ok? Miren, en esta primera lección vamos a contestarnos ciertas preguntas fundamentales. Son fundamentales para entender acerca de este asunto. Que lamentablemente este asunto, esta cuestión acerca de la iglesia, no es en tiempo presente bien comprendido por algunos. Y de hecho ha sido distorsionado, tergiversado, desnaturalizado este tema por otros. Inclusive aunque parezca increíble y nos sorprenda, parezca inaudito, bueno, por algunos hermanos e iglesias de Cristo, este tema no ha sido bien comprendido o distorsionado. Ahora fíjense, antes de pasar a contestar las preguntas que son parte del bosquejo aquí, son puntos principales aquí. Antes de pasar a contestarnos esas preguntas, vamos a considerar lo que algunos piensan erradamente, claro, por supuesto, erradamente, es la
iglesia, número uno, algunos piensan que la iglesia es el edificio o el local de reunión. Eso es muy común. Número dos, otros piensan que la iglesia es una mera actividad religiosa, como si fuese una actividad secular, académica, deportiva. Es no más una actividad, no más. Número tres, otros piensan que es una simple reunión a la cual, bueno, la persona es libre de asistir o no asistir. Así piensan algunos. No, pues yo voy, si puedo, voy, asisto, y si no, pues no voy. Tengo esa libertad de asistir o no, porque es una mera reunión. Número 4, me ha tocado ver eso por internet y algunos hermanos han caído en este error, en decir, sé tú la iglesia. Dicen, no vayas a la iglesia, sé tú la iglesia donde andes. Pero eso es imposible porque la iglesia no es un solo individuo. La iglesia es un colectivo. Yo no puedo ser la iglesia. Yo soy un miembro de la iglesia, pero yo no puedo ser la iglesia. Ese es otro error. Número 5. Algunos piensan que la iglesia es un centro religioso y a la vez un centro social, donde se habla de Dios, de cosas espirituales, y ella también provee, promociona, lleva a cabo actividades deportivas, recreativas, de diversión, sano esparcimiento, fiestas, bodas, 15 años, pachangas, rumbas, y lo que usted quiera, social, ¿verdad? Inclusive como si fuese Cáritas, la Cruz Roja, ¿sí? Centros de beneficencia social, etc. Pero no, la iglesia no es eso, no es un centro de esa naturaleza. No es una institución, una entidad de esa naturaleza. Número 6. Algunos piensan que la iglesia, Antonio, es un lugar donde tú vas a encontrar tranquilidad y paz. Llegas a ese lugar y vas a encontrar allí tranquilidad y paz, sosiego, calma para ti. Algunos piensan así. Y número 7, otros piensan que la iglesia es un lugar, noten las palabras que estoy usando como en el punto anterior, un lugar donde se pretende encontrar tranquilidad y paz. Lugar, y número 7, lugar sagrado, donde se preservan objetos sacros. No, tampoco. Tampoco la iglesia es eso. El tema de hoy, estimados hermanos, el tema de hoy, esta primera lección, es el siguiente. La palabra iglesia, la iglesia universal y local. ¿Y qué somos? ¿Qué somos? Ese es el tema, Ana, de esta tarde. Número 1. Punto número 1 de aquí mi bosquejo. Hacía mucho que no predicaba de esta forma, en forma de bosquejo, porque mis sermones aquí en San Nicolás, la gran mayoría son sermones, pues le llaman algunos expositivos, homiléticos, pero este es temático y con bosquejo. Así que el primer punto de la lección de este bosquejo es la siguiente pregunta. Fíjense. ¿Qué significa la palabra iglesia? Noten, y su aplicación, Miguel Jr., su aplicación en el Nuevo Testamento. Bueno, fíjense.
el significado original de la palabra, el significado etimológico de la palabra es llamados a salir fuera. ¿Para qué cosa? Bueno, para constituir una asamblea. Este término no tiene origen religioso, ¿no? Sino secular. Pero fue usado por Cristo y por los escritores inspirados del Nuevo Testamento para hablar de qué cosa. Fíjense bien, escuchen, para hablar de esta entidad llamada la iglesia, para hablar de este organismo viviente llamada la iglesia, que sería fundada por Cristo. Los siguientes pasajes, estos que vamos a ver aquí, describen ¿qué cosa? Describen el significado de la palabra iglesia. Desde el llamamiento, recuerden el significado etimológico. Llamados a salir fuera para constituir una asamblea. Bueno, vamos a ver ciertos pasajes que caracterizan, describen, explican, Laura, el significado de la palabra iglesia desde el llamamiento y establecimiento de ella. Si vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Allí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Encontramos la primera vez que se usa la palabra iglesia por parte de Cristo, porque hay otra segunda ocasión en el capítulo 18, cuando la vuelve a usar. No más que en el 16, Él usa la palabra iglesia, el Señor, en un sentido, en una forma, en un concepto. Y en el capítulo 18 usa la misma palabra en otro sentido, en otra forma, en otro concepto. Cristo usó la palabra iglesia y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué declaró el Señor? Que Él iba a establecer su iglesia. Este texto sé que es muy conocido, pero vamos a leerlo. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿quién? Cristo, su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, este texto nos enseña que Cristo iba a establecer su singular de Él, propiedad de Él, su iglesia. Él sería el edificador. Siguiente pasaje, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Noten este interesante pasaje. No olviden, hermanos, que estamos viendo textos que describen, caracterizan, explican, ¿sí? Lo que, bueno, la palabra iglesia, la aplicación de ella, relativo a Cristo, al plan de redención, etcétera, para entender, pues, el significado de la palabra. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Él habla allí de que el evangelio, fíjate Cecilia y Saulo, fíjate hijo, el evangelio es el medio, el instrumento por el cual Dios ya llama, fíjate ángeles, llama a los hombres para que lleguen a ser parte de la iglesia, dice el apóstol Pablo. A lo cual os llamó, noten el pasado, el pretérito, porque los tesalonicenses para ese entonces ya habían sido llamados, eran parte de los llamados, Miguel.
a lo cual os llamó mediante ¿qué cosa? Mediante nuestro evangelio, el evangelio apostólico, el inspirado, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este pasaje nos enseña, hermanos, hermanas, que el evangelio es el medio por el cual Dios llama a la gente. Recuerden el significado de la palabra iglesia. Llamados fuera para que vengan y se congreguen en Cristo, etc. Otro texto, Colosenses capítulo 3, verso 15, en este pasaje, el apóstol Pablo dice que somos llamados para estar en, fíjense la preposición en, que indica en el pasaje posicionamiento, lugar donde se está. Somos llamados para estar en un solo cuerpo, que es la única iglesia. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Noten, aparece otra vez la palabra llamar, de llamamiento, para llegar a ser parte de los llamados por el evangelio, obviamente. Entonces Pablo dice, fuisteis llamados ¿hacia dónde? Hacia un solo cuerpo, para estar en preposición de posición y lugar, en un solo cuerpo. ¿Qué dice el apóstol Pedro también al respecto? En su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, él dice que fuimos llamados ¿de dónde? Y para pasar a dónde. Hubo un llamamiento por el evangelio, obviamente. Recuerden el significado original de la palabra. Llamados fuera. Bueno, aquí Pedro envuelve esta verdad de que hemos sido llamados de un lugar de las tinieblas para ir a su luz admirable. Noten el texto. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, hay propósito de ese llamamiento, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Noten el pasado, el pretérito. Hubo un momento en que estos hermanos fueron llamados, obvio, ya lo vimos, por el evangelio, llamados fuera de las tinieblas, para que vinieran a la luz admirable. Ahora son de la iglesia, parte de ese pueblo, esa nación santa, etc. ¿Ok? Número 5. Somos llamados para la comunión, la coinonía con el Hijo de Dios en su iglesia. Noten lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice el apóstol, fiel es ¿quién? Dios, por el cual, por esa fidelidad de Él, fuisteis llamados, recuerden, por el evangelio, ¿a qué cosa? Llamados fuera de las tinieblas. ¿A qué cosa? A su luz admirable. ¿A qué cosa fuimos llamados? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa comunión es en la iglesia, es decir, siendo parte de ella, porque la iglesia es precisamente, la iglesia es la entidad, es el organismo viviente de los redimidos que tienen esta coinonía con el Mesías. Fuimos llamados a eso por el evangelio. Entonces, la iglesia de Mateo 16:18. Según el Nuevo Testamento, fíjense,
son los llamados fuera de este mundo por el Evangelio y que están en tiempo presente continuo en plena comunión, koinonía con Cristo, constituyendo ellos, los llamados, que salieron fuera de las tinieblas del pecado, constituyendo ellos, los que tienen comunión, koinonía con Cristo, constituyendo ellos la gran asamblea de Cristo. El escritor a los hebreos habla precisamente de esta gran asamblea donde los nombres de los que componen esta gran asamblea, de los llamados fuera de las tinieblas del pecado, llamados por el Evangelio a su luz admirable, a la koinonía, comunión con Cristo. Bueno, esa lista está en el cielo. Hebreos capítulo 12, verso 23. Escuchen esta versión que tengo aquí del Nuevo Testamento. Ustedes la pueden leer allí en la guía. Dice Hebreos 12, 23. A la iglesia de los primogénitos, los redimidos en Cristo, noten, subrayen, inscritos ¿dónde? ¿Dónde están inscritos? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde está la lista de aquellos que pertenecen a la gran asamblea? La congregación de los primogénitos, según la Reina Valera 60. O esta versión en el Nuevo Testamento de Navarra, que considero traduce más exactamente, dice, a la iglesia de los primogénitos. ¿Inscritos dónde, Antonio? En los cielos. Es Dios, Miguel, hermano Jesús y todos, hermano Antonio, hermanas, Ana. Es Dios quien tiene la lista, vamos a decir, oficial, legítima, verdadera, auténtica, real, de quienes pertenecen a la iglesia. Nadie más, nadie más. Nadie puede usurpar ese lugar. Ni decir, no, tú no estás en el reino, pero yo obedecí el plan de salvación. No me hace, tú no. Punto. ¿No? Pero si yo obedecí el plan de salvación, no, pues es que te faltó esto, como algunos hermanos creen, enseñan que no basta el plan de salvación, que se requiere cumplir otras condiciones. El pecador, me refiero al pecador. Es como si Sofi o tu hija, ¿verdad? Tú no eres bautizada, ¿verdad? Quieran ser parte ángeles de la iglesia. Pues hay quienes exigen más condiciones de lo que Dios pide, y si no las cumples no eres parte de la iglesia. Pero no basta, es suficiente el plan de salvación. Esta, hermanos, es la aplicación bíblica del significado de la palabra iglesia en relación con Cristo y el plan de redención. Recuerden cuál era el primer punto. ¿Recuerdas, Roberto? La palabra iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa? Y la aplicación, ¿verdad? Punto número 2 de 3. Son 3 puntos principales. El punto número 2, como dije al principio, sería otra pregunta, Laura. Fíjense, ¿qué es la iglesia en el sentido universal? Ese es un concepto. ¿Y qué es la iglesia en el sentido local? Es otro concepto. No dudo que varios de ustedes ya sepan esto muy bien y sean maestros de estas cosas. Inclusive quienes nos siguen o ven en las redes sociales, que están en este momento viendo este estudio, no dudo que esto lo sepan muy bien. Pero otra vez, siempre, inclusive lo hacemos los padres, siempre es bueno recordar las cosas, ¿verdad? Aun cuando sean básicas, fundamentales.
Por ejemplo, yo he olvidado, miren, no lo van a creer, fíjate, Miguel Jr., yo he olvidado dividir con 2 cifras. No sé, se me olvidó. Porque no he repasado, ¿verdad? No he vuelto a estudiar, ¿no? Y así pasa, se tiende a olvidar. Por eso hay que estar repasando. En este caso, pues, obvio, este asunto que es de suma importancia. Punto número 2. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia universal? Fíjense el tipo de pregunta. ¿Y qué es la iglesia local? Hablemos primero de la iglesia universal. Cristo dijo que establecería su iglesia, la cual es una. Ahí en Mateo capítulo 16, verso 18, una vez más. El Señor dijo, edificaré. Noten el futuro indicativo de las palabras de Cristo. O sea, indicando, mostrando que esto va a suceder posterior a sus palabras. Muy distinto a lo que creen los mormones. Los mormones creen que la iglesia de Jesucristo fue establecida antes de Cristo. Pero Jesús dice aquí en Mateo, edificaré en futuro, indicativo, la iglesia. No hay más que una sola iglesia universal que pertenece a Cristo. La iglesia universal, fíjense en esto, fíjense, atención. La iglesia universal no tiene lugar, noten mis palabras, lugar de fundación ni lugar de reunión. La iglesia universal. El texto no dice, edificaré mi iglesia en Roma. No dice así. Para los católicos, ¿verdad? Tiene que ver con los católicos. Edificaré mi iglesia en Guadalajara. Para los de la luz del mundo. Edificaré mi iglesia en Salt Lake City, la ciudad del lago Salado, en Utah, para los mormones. O edificaré mi iglesia en New York, para los testigos, ¿no? La iglesia universal, el concepto, Antonio y Roberto, importante eso, hermanos varones. El concepto de iglesia universal implica que no hay lugar de fundación ni de reunión como tal. Número 2. Esta iglesia es su cuerpo. Vayamos a Efesios capítulo 5, verso 23. Claro, ojo, cuando digo que no tiene lugar de fundación me refiero a estos ejemplos que están aquí, porque obviamente la iglesia en el sentido terrenal empezó en Jerusalén. Está bien, o sea, entiendo, ¿sí? Ahí empezó, pero la iglesia de Jerusalén no era la iglesia universal como tal, ese es otro rollo. La iglesia de Jerusalén era la iglesia local. Pero la iglesia universal es un concepto mayor, más amplio. Efesios capítulo 5, verso 23 dice Pablo que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. De igual forma, en Colosenses capítulo 1, verso 18, el apóstol dice, y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, la iglesia. Ahora, observen esto. Fíjense en esto allí en su material, en la guía que tienen allí. Noten que Pablo, en estos pasajes, emplea el artículo determinado en singular. Él dice la iglesia, indicando con esto que Pablo se está refiriendo no a una iglesia local en particular, en cierto lugar como tal, sino se está refiriendo a la
única iglesia de Cristo universal. Universal. Por eso, desde el punto de vista gramatical, bíblico, la expresión correcta cuando se usa el artículo determinado la es para referirse a la iglesia universal. Muy distinto cuando hablamos de una iglesia local, que se usa un artículo indeterminado, una iglesia. Esta aquí es una iglesia, no es la iglesia. ¿Entienden? Por eso, algunos hermanos en sus letreros, entendiendo esto, ponen: aquí se reúne una iglesia de Cristo. Pero es un error decir, se reúne la iglesia de Cristo. A secas, así, punto. A menos que se coloque con la segunda frase, se especifique el lugar. Aquí se reúne la iglesia de Cristo de la calle tal. Ah, ahí sí, ahí sí. Pero a secas, aquí se reúne la iglesia de Cristo. ¿A poco? ¿La universal? No. Entonces, hay que hablar conforme a la Escritura, expresarnos correctamente, aún en esos pequeños detalles. Que alguien podría decir: no, es que son insignificantes. ¿Qué dijo Jesús? Ni una coma, ni una tilde, ¿verdad? El apóstol Pablo afirma, ¿qué cosa? Noten este detalle, este interesante pasaje. El apóstol Pablo hace una declaración. Él asegura que el Espíritu Santo nos introduce ¿a qué cosa? Al un cuerpo, porque solo hay uno, que es la iglesia. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 12. Les pido que abran ahí sus Biblias y vean con mucho cuidado este pasaje y las explicaciones que voy a hacer. Fíjense. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13. El apóstol aquí enseña que el Espíritu Santo, Juani, es el agente, Laura, es el bautizador para ser parte del un cuerpo. Noten, porque por un solo Espíritu, el agente, fuimos todos incluyendo Pablo, donde estuviese los corintios, fuimos todos, ¿qué cosa? Bautizados. ¿Hacia dónde? O para tener posición por la preposición en, que es posicional, para estar dentro de ¿qué? En un cuerpo. Sean de una raza, judíos o griegos, no importa, independientemente de la condición social, si son esclavos o libres, o hombres y mujeres también. A todos se nos dio de beber en un mismo, de un mismo espíritu, o sea, de su revelación, de su enseñanza. El punto que quiero resaltar, Miguel, es que aquí Pablo muestra, en otro pasaje se habla del Señor, pero aquí se habla de la tercera persona de la Trinidad o de la Deidad, siendo el agente que introduce al un cuerpo al redimido. Miren, fíjense, Pablo no se bautizó en Corinto, no. Se bautizó yendo a Damasco, por la vía. Bueno, en Damasco se encontró, o más bien Cristo lo encontró a él en la vía. O ambos se encontraron, ¿verdad? Bueno, el punto es que Pablo no se bautizó en Corinto, ni se congregaba con los corintios cuando escribió esta carta. Sin embargo, él fue bautizado o puesto dentro del cuerpo
la Iglesia de Cristo Universal. Noten la siguiente expresión de Pablo en el texto. Por un solo espíritu, fuimos todos. Noten, él se incluye en el fuimos. Como individuo, junto con los corintios. Ustedes y yo, ustedes cristianos, yo cristiano, fuimos todos bautizados, introducidos, puestos dentro de un cuerpo. Esto demuestra que la Iglesia de Cristo Universal se compone de todo individuo cristiano que está en cualquier lugar del mundo. Claro, Pablo estaba en cierto lugar, escribe la carta a otros cristianos y él dice, fuimos, aunque yo esté aquí y ustedes allá, todos somos parte de un cuerpo universal, todos como individuos. Qué interesante pasaje. El Espíritu es el agente que coloca, pone, bautiza al pecador redimido en Cristo y lo coloca en un cuerpo. Miren, la Iglesia Universal se compone única y exclusivamente de individuos que han obedecido el Evangelio y han llegado a ser salvos. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 47. Ahí en la guía está el texto, sacado del texto mayoritario. Otros le dicen el texto recibido, que es la base textual griega de la Reina Valera 60, no de las Américas, ni de la versión internacional. Pero ahí está el texto, fíjense. Repito, es importante esto, repito, fíjate hermana, repito. La Iglesia Universal se compone única y exclusivamente, ángeles, de individuos que han, ¿qué cosa? Obedecido el Evangelio y han llegado a ser salvos. Dice Hechos 2:47, Saulo. Y el Señor añadía o agregaba, hijo, a aquellos individuos que iban siendo salvos diariamente, ¿a dónde? ¿O a qué, mejor dicho? Corrijo para ser más preciso. ¿A qué? Porque no es un lugar, sino una entidad. ¿A qué cosa? ¿A qué el Señor añadía o agregaba a aquellos individuos que iban siendo salvos por el Evangelio diariamente? ¿A qué eran agregados? Dice, a la singular iglesia. A la iglesia. Así está el texto original de esta forma, según el texto recibido. El Señor, fíjense, el Señor es el único con la potestad, facultad y autoridad de añadir a todo individuo que obedece el Evangelio y llega a ser salvo. Es el único que tiene tal prerrogativa, tal excepción. Nada más Él. Él hace que esa persona llegue a ser parte de su Iglesia Universal. ¿Cuál es esa? La singular iglesia que edificó el Señor según Mateo 16:18. Es importante que esto lo tengan en mente para pasar al siguiente punto. Porque esto es fíjate Ana, ahora que vamos a pasar al siguiente punto en segundo lugar, hablemos de la iglesia local. Estuvimos hablando primero de qué, Roberto? De la iglesia universal. Ok, ojo, no es la única característica distintiva entre la iglesia universal y la iglesia local, pero quise resaltar esta, es decir, ¿cómo llego yo a ser miembro de una y de la otra? Que en esencia
están relacionadas. O sea, la iglesia universal y la iglesia local. Bueno, fíjense. En segundo lugar, como les dije, hablemos de la iglesia local. Y recuerden cómo el pecador es añadido a la iglesia universal. ¿Y por quién? El cómo, por quién, ¿ok? ¿Y a qué? Pasemos aquí. La iglesia local, ¿qué es? Es un grupo de cristianos que han acordado, han pactado, platicábamos ayer eso, Roberto, pactado, acordado, conformar una congregación. ¿Para qué cosa, Dani? Para trabajar juntos, como lo hemos hecho. Salimos a evangelizar y otras cosas. Tú eres parte, Dani, aquí de esta iglesia, junto conmigo y mi familia y otros, precisamente para trabajar juntos, Antonio, en esta nueva obra, que tiene, ¿qué? 1 año y 7 meses de establecida. Trabajar juntos en una específica localidad, aquí en San Nicolás, por ejemplo. Tenemos allí las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes pueden leer eso. La iglesia en Éfeso, bueno, primero Cristo se dirige a las iglesias locales de Asia y, como mencioné, la iglesia en Éfeso. Noten la preposición de ubicación, en Éfeso. La iglesia en Esmirna. La iglesia en Pérgamo. La iglesia en Tiatira. En Sardis. En Filadelfia y en la Odisea. Es sumamente claro que Cristo está dirigiéndose a grupos, comunidades de cristianos, iglesias, congregaciones locales. Miren, Pablo dice algo, él habla algo. Él se refiere a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Vieron? En Mateo 16, 18 dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Pablo dijo, la iglesia, pero no especificó lugar. Pero aquí, cuando tiene que ver con una en cierto lugar, se dice la iglesia de Dios, o la iglesia del Señor, o la iglesia de Cristo que está en Corinto, en cierto lugar. Ahora noten, fíjense. Pablo así se refiere a esta congregación en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Esta iglesia estaba conformada por un grupo de santos que invocaban el nombre del Señor. Él les llama a la iglesia de Dios que está en Corinto. Observemos que la iglesia local sí tiene lugar de fundación y de reunión. La iglesia de Dios que está en Corinto. Miren, a diferencia de la iglesia universal, que el Señor es quien añade a su iglesia al individuo que se bautiza para perdón de pecados. Y recuerden, es lo que les dije hace ratito, que íbamos a ver una característica distintiva. Ojo con esto, Roberto y hermanos. Para yo llegar a ser miembro de la Iglesia Universal, ángeles, yo debo obedecer el Evangelio. Y el que me añade a la Iglesia Universal es el Señor. Y Él me añade a su iglesia, Hechos 2:47. Pero eso es con respecto a la iglesia en el concepto o en el sentido de iglesia universal. No así con respecto a la iglesia local. Si tu hija, ¿cómo se llama? Ana también. Si Ana Paola dice,
Me quiero bautizar porque entiendo que he pecado, he hecho lo malo, creo en Jesucristo, acepto que Él es Dios por la evidencia que hay allí, de su poder, y me quiero bautizar. El hecho de que Ana Paola se bautice hoy, y si tuviéramos aquí un bautisterio y la bautizáramos allí, en ese bautisterio aquí entre nosotros, eso no hace que ella sea miembro de esta iglesia local. Ella, al bautizarse, ¿a dónde es añadida? A la iglesia universal. Pero no así a esta congregación. Esa es una distinción de cómo llegar a ser miembro. Y quién te pone como miembro. Y cómo y a qué. Entonces aquí dice, a diferencia de la iglesia universal, que el Señor es quien añade a su iglesia al individuo, como Ana Paola o mi hija, también Ana Sofía, que se bautiza o llega a bautizarse para perdón de pecados, en la iglesia local es el individuo quien busca integrarse con la aprobación de la iglesia local. El concepto de autonomía e independencia de la iglesia local implica que la iglesia tiene derechos reservados de membresía. Pero bueno, no es el punto ahorita. Lo que quiero decir que, a diferencia de la iglesia universal, para yo ser parte de una iglesia local, yo debo procurar integrarme, solicitar de manera formal mi membresía allí y ver si la iglesia o los líderes locales o los ancianos me aprueban mi membresía. Es diferente. En la iglesia universal, yo obedezco el evangelio y el Señor me añade. Punto. Y mi nombre está en el cielo, registrado en la lista. Hebreos 12. Pero en una iglesia local no es así. Es distinto. Entonces, vemos que estos dos conceptos tienen características distintivas. Y estamos hablando de una sola en esta lección. Tenemos ahí algunos pasajes, por ejemplo, en Hechos 9:26, que Pablo, en el caso de Pablo, él estuvo tratando de unirse, juntarse. Noten la palabra, unirse, juntarse al grupo de los discípulos en Jerusalén. Dice Hechos 9:26, tengo aquí una versión distinta a la Reina Valera y dice: a su llegada a Jerusalén, Pablo, ¿qué cosa? Trató de unirse al grupo de los discípulos. ¿Vieron? ¿Qué trató Pablo? Unirse al grupo. Pero él ya estaba, Laura, añadido a la iglesia universal cuando se bautizó en Damasco. ¿Vieron? Es distinto. En Hechos capítulo 13, verso 1, dice que la iglesia de Antioquía tenía a ciertos varones como miembros, Miguel. Dice Hechos 13:1 en la Reina Valera 60. Había entonces ahí la preposición en es posicional. Es decir, dentro, en ese lugar, allí, posesionados allí, había entonces componían, eran parte de la iglesia que estaba en Antioquía. Bueno, tenemos Bernabé, Simón, llamado el Negro, ahí Níger es el Negro, Lucio, Manaén, etc. Y Saulo, ¿vieron? Tenemos el caso de Apolos, de quien se escribió una recomendación para que los hermanos de cierto lugar, ¿qué cosa? Lo recibiesen. En Hechos capítulo 18, verso 27, dice la escritura que queriendo Apolos pasar a Acaya, los hermanos le animaron, Roberto, y escribieron a los discípulos de allá a donde iba Apolos para que lo recibiesen.
El texto griego indica, le dieran una bienvenida, calurosa, abierta, plena comunión con Él. Te aceptamos, Apolos. Es lo que indica el texto griego de la palabra ahí traducida, le recibiese. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, vemos en el verso 11, 14, 16, 17, nos muestra el apóstol que un grupo de individuos y sus familias que se conocían entre sí eran todos parte, de una sola iglesia local. ¿Vieron? ¿Qué es la iglesia universal? Bueno, es la entidad, es el organismo viviente compuesto por cada singular cristiano que es salvo, que fue añadido por el Señor al obedecer el Evangelio. ¿Qué es la iglesia local? Es un grupo de esos cristianos que han acordado, han pactado entre ellos trabajar juntos, unidos en una unidad local, en una sola iglesia. Y que cualquiera que quiera unirse, integrarse, ser recibido, debe solicitarlo de manera formal, en decencia, en orden, y ver que la iglesia le apruebe su entrada. Por último, tercera pregunta, tercer punto. ¿Qué somos nosotros aquí en San Nicolás? ¿Qué somos nosotros aquí como iglesia? Fíjense, somos una iglesia local compuesta por cristianos. Hechos 11, 26. Fíjate, Ángeles, tú que estás estudiando, que estás siendo evangelizada, fíjate bien. Y Roberto, importante, de un poco de lo que platicamos ayer. Ana Sofía, fíjese, hija, vea. Somos una iglesia, ya dije, local, compuesta por cristianos. Ana Paola, Hechos 11, 26, Antonio. Los bautizados aquí, que somos 6, 7, los miembros aquí en San Nicolás. Recuerden que el punto es, ¿qué somos nosotros aquí en San Nicolás? Y para los hermanos que vayan a ver esta lección en video, los bautizados aquí hemos sido añadidos a la iglesia de Cristo universal. Mateo 16, 18, los bautizados. El nombre de los miembros de esta congregación es el de cristianos. Y la iglesia es identificada como siendo propiedad de Cristo. Así, Pablo describe estas cosas al hablar de iglesias locales como iglesias cuando usa la preposición allí de pertenencia. Iglesias de Cristo, Romanos 16, 16. Esta frase de Romanos 16, 16, ojo hermanos, todos y los que vean este video, ojo, esta frase de Romanos 16, 16, iglesias de Cristo, no es el nombre oficial ni denominacional de esta congregación en San Nicolás, ¿no? Es solo descriptiva con respecto a nuestra comunión con Cristo el Señor. La iglesia de San Nicolás es una iglesia local que pertenece solo a Cristo. En ese sentido, somos una iglesia de Cristo. Fíjense, existen otros grupos en Monterrey, en México y en muchas partes del mundo que podrían identificarse, Sofía, como iglesias de Cristo, hija. Sus miembros llamarse cristianos y tener, por ejemplo, Roberto, el culto que nosotros tenemos cada domingo. Pero, fíjate hermana, la iglesia en San Nicolás, aquí, no tiene nada que ver con dichas iglesias de Cristo.
no estamos unidos en ninguna forma con ellas. No hay unión intercongregacional. No conformamos una asociación de iglesias de Cristo con tales congregaciones. No somos parte de una red de iglesias junto con ellas. No nos fusionamos con ninguna iglesia para llevar a cabo obras mancomunadas. Por ejemplo, confraternidades de iglesias o cultos unidos. No hay iglesia madre, ni iglesias hermanas. No existe ninguna sede ni jerarquía central. No participamos de ninguna reunión de líderes y predicadores de la, según, Iglesia de Cristo. No estamos afiliados a ninguna institución, escuela o seminario alguno que diga que pertenece a la Iglesia de Cristo. No somos una iglesia con prácticas sociales, ni recreativas, ni de diversión. Somos una iglesia autónoma e independiente, dirigidas por un liderazgo local, como lo eran las iglesias primitivas. Pretendemos imitar, ¿qué cosa? El modelo de iglesia del primer siglo, las iglesias del Nuevo Testamento. Y no seguir, Dani, no seguir los modelos modernos de las denominaciones religiosas. Nos persuade la palabra del profeta Jeremías que dice: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Jeremías 6:16. No seguimos ningún credo ni dogma humano. Nuestra única autoridad es Cristo y su palabra, y nos debemos solamente al Señor. Eso somos aquí en San Nicolás, porque así lo enseña el Nuevo Testamento. En consecuencia, y como bien advirtió Juan, cualquier cristiano, inclusive un grupo de ellos, una iglesia que se extravía, que se aleja, que toma tendencias liberales, modernistas, progresistas y no persevera, no se mantiene dentro de la doctrina de Cristo, que dice: no tiene a Dios. No hay comunión con Él. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene comunión, relación, aprobación, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes a la iglesia local y no trae esta doctrina, por ejemplo, lo que hemos estudiado y lo que vamos a estudiar también, porque es una serie, no lo reciban en casa. ¿En qué sentido? Pues en tener comunión con Él, ni le digáis: bienvenido, bienvenido. Dicen algunas versiones: no lo reciban en sus hogares para que continúen llevando esta falsa doctrina. ¿Por qué llegaban a la casa de los hermanos? Bueno, para el hospedaje, para comida, para dinero. Por eso cuando un testigo va a mi casa y me pide agua, no le doy agua, porque no quiero que sacie su sed para que siga enseñando ese error. Más bien le predico el evangelio. Bueno, ya no llegan, ¿verdad? Ni por agua. No le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, dicen algunas versiones, tampoco los reciban en las iglesias, participa en sus malas, ¿qué? Obras. Participa, llegas a comulgar en el error con los tales.